Actualidad geopolítica con la mirada puesta de nuevo en Rusia y Ucrania. Zelensky ya ha confirmado la nueva fecha para una ronda de conversaciones. El miércoles en Turquía, de nuevo escenario protagonista. El día 23 se decía que podía ser entre el 24 y el 25, pero Volodymyr Zelensky ha dicho que esa reunión está prevista para este miércoles. Así que vamos a estar muy pendientes, vamos a analizar todas las lecturas posibles, las expectativas que debemos manejar en un momento en el que Donald Trump pues ya oficialmente lleva 6 meses y un día al frente de la Casa Blanca. También lo vamos a analizar en medio además de la división en la base MAGA, entre otras cuestiones por un caso Epstein que está sacudiendo con mucha fuerza sobre la imagen del presidente estadounidense. Saludo a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por hacer un balance de estos primeros 6 meses de Donald Trump. Comentándolo antes también aquí en Antena, un analista decía, bueno, han sido 6 meses que se nos han hecho más largos de lo que en realidad son en sí 6 meses. Pero bueno, es que con aquello de la estrategia de inundar la zona, con aquello de estar todos los días con incesantes mensajes en todos los ámbitos, representación en absolutamente todas las cuestiones internacionales, tanto económicas como geopolíticas, desde luego hemos tenido bastante trabajo y vosotros también analizando todos los escenarios. Miguel, un primer balance, ¿cómo calificarías estos 6 meses? Bueno, son 6 meses y un día, como las condenas, ¿no? Realmente tenemos es una situación de una persona con unas características peculiares, y esta persona, pues evidentemente, no solamente es gobernar, es que él tiene que estar de protagonista, tienes que salir siempre en las cadenas, siempre tiene que estar ahí en los medios, y entonces pues todos los días tiene que decir algo, los famosos tweets. Vamos a ver, los efectos de Donald Trump han sido sobre todo de tipo económico, ¿no? Realmente él dijo que iba a llegar, iba a arreglar todas las guerras, iba a cambiar el mundo y todas esas cosas, y la verdad es que no lo ha hecho, no ha conseguido prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, a nivel económico, pues sí, porque evidentemente el tema este de los aranceles en un mundo absolutamente globalizado desde hace unos 30 años, pues evidentemente ha afectado mucho. Hay que ser realistas, ¿no? Entonces este hombre ha cambiado las reglas del juego, ha roto un poco el status quo que existía de la gran alianza entre Estados Unidos y Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y él pues, lo único que quiere es ver en qué medida puede, pues no sé, potenciar, como él dice, a la industria y los servicios norteamericanos y todo ese tipo de cosas. Él no se da cuenta de que en una economía globalizada eso es muy difícil, porque muchos de los componentes que él necesita, de las materias primas y demás, vienen de otros países, y además se producen a costes muy inferiores a los que en Estados Unidos se producen. Por tanto, lo que él quiere es imposible. Ese discurso que él ahora dice, lo decía a sí mismo y ha salido en un programa, en un vídeo de los años 80, de la época del Reaganomics, decía lo mismo. No, hay que hacer que poner aranceles para que se trabaje mucho aquí. Entonces, este hombre está a piñón fijo con este modelo, y ese modelo no puede funcionar, porque en otros países obviamente se produce mucho más barato. Entonces, al final, ¿qué es lo que puede generar esto, los aranceles? Pues los aranceles al final los tiene que pagar alguien, ¿no? Si él dice ahora que quiere poner a todo el mundo aranceles, me parece muy bien que lo ponga, pero eso significará que ese 10% pues lo van a tener que pagar con un incremento de precios pues los americanos, ¿no? Y eso se llama inflación. Y luego hay que ver en qué medida es capaz de conseguir los productos que él quiere, porque las tierras raras, por ejemplo, pues evidentemente él no las tiene. Entonces, al final, a lo mejor se las ponen a precio de oro, y eso genera también más problemas, ¿no? De momento no tenemos datos a nivel, porque hay unos retardos lógicos en la economía, ¿no? Pero es posible que al final sea capaz de producir una recesión técnica en Estados Unidos por los problemas que está generando. Entonces,
yo creo que es un hombre que no es consciente de lo que está haciendo. Creo que se deja asesorar por gente que lo que le hace es las risas, el clap y no sé qué, para que bueno eres y tal, y al final está generando muchísimos problemas económicos que al final pues van a generar una situación muy difícil para los norteamericanos. Las consecuencias pues las iremos viendo en los siguientes meses, pero de momento ese famoso déficit comercial que tiene de 1 billón y pico de euros Estados Unidos está creciendo, con lo cual su política desde luego no es precisamente la más adecuada. Bueno, y esto también le ha costado en estos primeros 6 meses de mandato una enemistad clara con quien había sido su férreo aliado durante la campaña electoral, Elon Musk. Si es que desde luego este primer medio año nos ha dado para mucho y para hacer muchas lecturas. Miguel Ángel, ¿cuál es la que harías tú? Bueno, antes de nada, Reagan dijo justamente lo contrario, el tema de los aranceles, que era los que proponían que los aliados que ponían aranceles eran los enemigos, es justamente lo contrario. Tengo 62 años. Me empecé a interesar, además recuerdo el día que ocurrió, por la política interna norteamericana cuando tenía 16, que conocía en Estados Unidos a un chaval que estaba estudiando ciencias políticas en Georgetown. En todos estos años, que me interesaba una barbaridad por todos los mandatos presidenciales, las elecciones, todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, insisto, ya sabéis que por motivos personales, familiares y profesionales, nunca había visto a alguien que al llegar a una administración hubiese creado en 6 meses una disrupción tan importante. Mientras que pienso que, por ejemplo, en Argentina es necesario, después del latrocinio que ha habido, que hay que hacer algo y que ese algo tiene que ser disruptivo, lo que no puede ocurrir eso es en la primera economía del mundo. La primera economía del mundo, que es la economía más compleja de todo el planeta. Primero, porque es la más grande. Segundo, porque a pesar de ser una economía de servicios, es una economía altamente industrializada. Y luego es la economía que mayor porcentaje tiene de aportación al PIB en comercio exterior, importaciones e exportaciones. Ha provocado una disrupción absoluta. Ha sido capaz de cambiar con sus acciones en los mercados o el mercado más grande que existe en el mundo de cualquier cosa, que es el mercado de divisas. El mercado de divisas no es más que las interacciones de pequeños movimientos que hacen toda la gente comerciando. Es decir, el señor que tiene una harinera que necesita comprar en grano y lo planifica. Todo eso se ha visto completamente roto. Todos los patrones se han roto y se han visto en los mercados en las cotizaciones de las monedas. Hasta tal punto que ha convertido en una moneda refugio que ha provocado una necesidad de intervención directa del Banco Central suizo al franco suizo. O sea, ahí llegamos la situación tan caótica. Este señor llega, nombra secretario de Comercio, secretario del Tesoro, me he equivocado, sí, a una persona cuyo conocimiento de política monetaria es más que dudoso. Y cuidado, yo soy un gestor como él. Es decir, que Scott Bessent es una persona que ha dirigido un hedge fund, particularmente además con alguien que no tiene nada que ver con la ideología de Trump, todo lo contrario. Fue una persona de las que, liderando la oficina de Londres, atacó literalmente la lira y la libra para sacarla del sistema monetario y la ha puesto al frente de un sistema donde hay una conexión directa en Estados Unidos, que ya me gustaría que lo hiciese en España, entre lo que sería el secretario del Tesoro, el ministro de Finanzas, como se le quiera llamar, y el presidente del Banco Central. Ha cambiado todo. Ha provocado una ruptura de relaciones o una amenaza de ruptura de relaciones con países aliados de la OTAN. Ha provocado un ataque directo a los centros de conocimiento como son las grandes universidades. Ha generado un discurso totalmente polarizador y al final a donde ha llegado es a una ley, a la BBB, que lo único que consigue es que baja los impuestos a los que más dinero tienen.
Y particularmente su votante no es ese. Su votante no está en Nueva York o en Chicago, Los Ángeles o San Francisco. Su votante es el votante del Rust Belt, de gente que está empobrecida. A esos, a los trabajadores de $15 la hora de tasa horaria, a esos, el ahorro es que hay un organismo que lo hizo el otro día y lo vi y me dejó impactado. A esa gente, de todo el ahorro fiscal que va a conseguir, a esa gente le va a ahorrar $150 por año, mientras que a los hogares de renta alta les va a ahorrar 12.540. O sea, lo hace el Tax Policy Center. Dices tú, bueno, ha llegado con un votante, está haciendo lo contrario y además gente está provocando una disrupción brutal en la primera economía mundial y en todos sus aliados. Ese es el balance, un caos absoluto. Claro, caos absoluto y además, Miguel Ángel, como bien decías, esos incentivos no se producen o no van a repercutir sobre sus votantes, sobre la base que ha apoyado ese movimiento MAGA. Y quería hablar precisamente de las rupturas que estamos viendo ahora mismo en el movimiento MAGA, que bueno, han podido generarse divisiones conforme hemos visto esas votaciones, esas negociaciones para sacar adelante el gran y hermoso proyecto de ley, ese plan fiscal de Trump, pero estamos viendo ahora una verdadera ruptura dentro de la base del Make America Great Again por el caso Epstein. Estuvimos comentándolo mucho a lo largo de la semana pasada y me gustaría conocer también vuestra perspectiva, hasta qué punto esto realmente puede ser un golpe decisivo para la imagen de Donald Trump y sobre todo de cara a que sea un golpe acumulado, pero quizás más potente para las midterm de 2026, que bueno, para noviembre de 2026 pues todavía puede parecer que queda bastante, pero recordemos que la campaña empieza antes, así que ahora a la vuelta del verano vamos a ir hablando cada vez con mayor quizás repercusión de las elecciones de medio mandato. Miguel, ¿cómo crees que puede afectar el caso Epstein? Bueno, ahí todo depende del nivel de información que se tenga, de los vídeos que puedan existir, de las conversaciones que pueda haber, etcétera. Vamos a ver, este tema puede recordar al Watergate, es decir, el Steingate puede ser efectivamente algo que machaque a Trump. Trump no es precisamente una persona de vida ascética, ¿no? Ha tenido una historia realmente conflictiva a lo largo de toda su vida, siempre ha estado metido en todo, ¿no? Persona que bueno, siempre ha sido una persona rica, que le ha encantado salir en los medios, que le ha encantado pues estar con mujeres de top models e incluso prostitutas, que ha tenido las denuncias, etcétera. Quiero decir, a mí que aparezca Trump en los papeles estos del Steingate, por llamarlo de alguna manera, pues bueno, puede ser cierto, puede ser cierto. Entonces, claro, aquí el tema está en lo que vale y en cuál esa información y el momento adecuado. Evidentemente, las personas del Partido Demócrata me imagino que estarán detrás de ese tema porque probablemente es algo que puede provocar un impeachment, ¿no? Vamos a ser realistas. Bueno, lo de Stormy Daniels parece que se diluyó por los motivos que vimos y que entraba en campaña y salía presidente y tal, pero puede haber muchas más cosas. Si aparece algún tipo de vídeo o esas listas famosas o se demuestra que en algún momento Donald Trump ha estado con menores o ese tipo de cosas, yo creo que la sociedad americana, que es muy puritana, no lo va a consentir y que realmente una parte de los senadores republicanos irían contra él y apoyarían un impeachment, con lo cual efectivamente las consecuencias pueden ser tremendas. No sé si existe esa información, evidentemente, pero vamos, si yo fuera del Partido Demócrata me esperaría al primer semestre del 2026 para que saliera todo el escándalo y entonces, evidentemente, en noviembre de 2026 en las elecciones yo creo que saldrían bastante mal los republicanos.
Miguel Ángel, hemos hablado de la capacidad, el poder adquisitivo que tiene una buena parte de los votantes de Donald Trump. También hay que tener en cuenta la ideología o la perspectiva mucho más conservadora que quizás puede castigar también duramente el hecho de que Donald Trump haya podido verse en algo más que un mero lío de faldas, porque recordemos este caso, pues en él, por desgracia, también están implicadas menores de edad. ¿Crees que este podría ser un castigo absoluto de cara a los próximos meses? 2016 te hubiese dicho que sí. Mi conocimiento de la sociedad norteamericana, no te voy a decir de toda, porque no tiene nada que ver el que vive en Kentucky, inclusive el que vive en Louisville, en Kentucky, o el que vive en Chicago, en un barrio bueno de Chicago, o el que vive en un suburbio en San Francisco. No tiene nada que ver. Pero si me haces esa pregunta en el 2016, te hubiese dicho, sin duda alguna. Yo viví una anécdota con una chica de origen irlandés en un grupo de amigos comiendo en un día en Long Island. Se hizo un comentario nada ofensivo sobre el tema de Mónica Zelensky y Bill Clinton. Creí que me pegaba. El puritanismo norteamericano antes era brutal. Pero algo ha pasado. No soy capaz de decir qué es lo que ha pasado, pero algo ha pasado y eso ha cambiado. No es que dejen de ser puritanos, es que ante determinadas personas lo aceptan. Las barbaridades que se subieron de Donald Trump antes de las elecciones del 2017, si tú me lo preguntas, te hubiese dicho, no sale, pero vamos, es que le corren a gorrazos. Y salió. Y encima es que lo más curioso es que le votaron las mujeres. Hillary Clinton perdió fundamentalmente en 3 estados por perder el voto el voto femenino. Con lo cual, el puritanismo americano, que yo creo que sigue existiendo, no se manifiesta a la hora de votar como se manifestaba en los años 80, 90 o principios de este siglo. ¿Qué puede pasar? Bueno, el problema no está, más curiosamente, no es el votante menos radical el que está en contra o está armando el follón más grande contra Trump. Es particularmente el ala más radical de los votantes republicanos los que están en contra, fundamentalmente porque Trump prometió que iba a liberalizar, a abrir, a poner en público las listas. Y ahora resulta que esas listas dicen que no existen. De hecho, la fiscal general ha cerrado el caso. Bueno, esto va a provocar que la número 2 del FBI tenga que dimitir, porque está bajo una presión mediática de 3 pares de narices. Pero a pesar de eso, yo tengo serias dudas, y de verdad, tengo serias dudas de que esto le termine perjudicando. Y no porque no crea en que esto afecta al pueblo americano, porque algo pasa. Es decir, Trump es una figura que ha sido capaz de llegar a ganar el Oval desde una posición de no tener ni puñetera idea de política, no tener ninguna experiencia previa ni familiar política, no tener conocimientos económicos de absolutamente nada, y además tener una posición en Estados Unidos que particularmente no es la que más le gusta al americano medio, que es el promotor inmobiliario. Dentro de las profesiones para ellos esto es un poco la más chanchullera, la que menos les gusta. Bueno, pues ha sido capaz de romper todos los cánones, absolutamente todos los cánones sociológicos de Estados Unidos, y ganar. Y en las últimas elecciones arrasar, porque ha ganado en todos los estados críticos y en los no críticos ha salido de la tabla. Entonces, a mí personalmente, conocedor de lo que ocurre allí, me tiene el tema completamente descolocado. Te diría que es cierto que está muy preocupado, ha llegado a decir no sé, lo leí o lo vi, es que ya no me acuerdo de las cosas que tanto veo y leo que ya no lo sé dónde lo hago. Ha llegado a decir, este tío no se muere nunca, refiriéndose a Einstein. Sí. O sea, como diciendo, me va a estar dando por saco por los restos de los días.
¿Qué va a ocurrir? La primera, ¿va a tener que dimitir la fiscal general por mentir y cerrar en falso el caso diciendo de que no hay nada? ¿Han mentido previamente diciendo que no había nada, perdón, que sí había cuando no hay nada? En las cintas que sacaron, que se ve que hay un corte, la que enfoca a la puerta de la celda de donde Einstein estaba y aparentemente se suicidó. Hay un corte que se ha demostrado que está manipulado. No sé, ¿qué va a ocurrir? Para empezar, Trump ha hecho una cosa muy importante para salvaguardar sus propios intereses, algo atípico en la economía, en la política norteamericana moderna, que es evitar que haya un fiscal general especial. Uh-huh. Y eso es muy importante, porque los fiscales generales especiales son los que han tirado siempre de todos los carros. Recordemos lo que ocurrió con el caso de Clinton y Levinsky. Fue un fiscal general, una mujer particularmente. Lo que ha ocurrido con Trump después de su primer mandato ha sido un fiscal general, perdón, un fiscal general, no un fiscal especial. Un fiscal especial el que lo ha hecho. Si ahora eso no ocurre, el control que él tiene sobre la causa a través del fiscal general o la fiscal general es mucho más amplio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para mí personalmente todo es una incógnita, y además lo digo de que yo no salgo de mi asombro de las cosas que van pasando en la sociedad norteamericana, donde no nos olvidemos, no tiene nada que ver Manhattan con, pues lo que digo, con Louisville en Kentucky. Sí, no, hay muchos extremos y efectivamente muchas sombras y luces, pero desde luego unas diferencias muy marcadas entre estados, y es una de las características, esa pluralidad de población, características también en torno a la industria, a las profesiones que se mueven, sociología pura y dura, ¿no? y demografía. Y perdona. Sí, dime. Perdona un momentito, solamente. Sí. Simplemente en Pensilvania, donde ganó, si tú sales de Filadelfia, en menos de 50 kilómetros fuera de Filadelfia, acabas de entrar en Marte. No se parece en nada. No, claro, sí. Es una polaridad. Planeta. Sí, una polaridad absoluta. Me gustaría, porque nos quedan 5 minutitos, aprovechar ya para intentar manejar expectativas de cara al miércoles, que es cuando en teoría se lleva a cabo esa tercera ronda de negociaciones en Turquía conversaciones más bien entre Rusia y Ucrania. Miguel, ¿qué expectativas reales debemos manejar? Yo lamento ser pesimista, pero creo que este tipo de rondas a lo mejor consigues que se liberen algunos prisioneros o que pueda haber algún tipo de planteamiento para planificar lo siguiente, pero no creo yo que en las negociaciones estas del miércoles vaya a pasar nada. En general, cuando van a pasar cosas, siempre se filtra algo, ¿no? Siempre se ve que los líderes intentan para salir en la foto, hacer algo tal. Aquí, pues es otra reunión en la cual Rusia le va a decir Crimea es mío, el Donbass es mío y no sé qué y tal, y además me tienes que dar hasta dinero por la guerra. Y el otro va a decir, pues es al revés, que me es mío, el Donbass es mío y eres tú el que me ha atacado. Y yo creo que no van a llegar a nada. A lo mejor soy demasiado pesimista, pero no creo que justo entrando en el ferragosto se vaya a tomar ninguna decisión. Me parece, no he visto movimientos, no he visto que sobre todo Trump, que es el que le encanta salir en la foto, haya dicho que va a pasar no sé qué, que yo tal, porque si no, él enseguida intentaría acaparar los focos. Sí, además, previo ya a casi una temporada totalmente estival en la que vamos a estar bastante desconectados, a priori no parece que la cosa vaya a más. Miguel Ángel, nos quedan 2 minutitos, pero bueno, también me gustaría un breve comentario. Coincido con Miguel, absolutamente en todo. Yo tengo una desconfianza absoluta de todo lo que vaya a pasar, fundamentalmente porque creo que Putin no tiene ninguna intención de ceder absolutamente nada. Tiene una idea de una Rusia en la cual se incluye Ucrania y otros países como Bielorrusia, no sé qué, algunos ya los tiene bajo su control, como puede ser Georgia o Bielorrusia, y él lo entiende, lo ha dicho públicamente, que para él Ucrania es parte de Rusia, y yo no me creo que vaya a ceder por mucho que Trump quiera decir. Coincido 100% con lo que dice Miguel
de que esto tiene muy, muy, muy mala pinta. Efectivamente, parece que nos encaminamos más bien hacia un escenario de conflicto congelado. No parece a priori que se resuelvan los principales escollos. No hay tampoco un intermediario que esté actuando con una propuesta de paz en la que ambas partes estén de acuerdo, porque el año pasado la propuesta de China era una propuesta cuyos términos Ucrania no iba a aceptar. Estados Unidos como intermediario es un gran interrogante y Erdogan, bueno, pues está ejerciendo con esa práctica de buen oficio, poniendo el lugar, la sede de reunión, pero hasta aquí su papel. Así que nos vamos a quedar pendientes, pero por el momento parece que va a ser una gota más en este océano en el que intentamos que haya avances, o la expectativa es que las haya, pero bueno, seguimos bastante estancados. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchísimas gracias a ambos. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, Buenas noches. muchas gracias a Hasta todos. luego. Adiós.